Buenas tardes a todos nuestros internautas. Los saludamos hoy domingo para seguimos hablando de política estamos en una serie, ¿no? De podcasts preelectorales. Así que hoy día, bueno, tenemos harto, como siempre, que hablar. Tenemos polémica, por supuesto, combos, roteos, de todo. Análisis de encuestas, tanto a nivel de, digamos, presidenciales como a nivel local, porque a nosotros nos interesa, lógicamente, somos el regionalista, hablar de los distritos 15 y 16, así que todo eso vamos a conversar y bueno, partamos con Rolando y con Adriana hablando sobre qué les parece a ustedes el movimiento en encuesta. Adriana. Bueno, yo creo que el movimiento en encuesta esta semana se hizo notar. Lo que nosotros veíamos era una tendencia anteriormente, pero ahora sí vemos que si bien Jara se mantiene, ¿cierto?, como la primera preferencia hasta ahora, en primera vuelta, lo que observamos posteriormente en distintas encuestas, que pueden diferir, ¿cierto?, dependiendo cuál estemos mirando, pero prácticamente es un empate en los tres candidatos que van en la derecha. Y eso es interesante porque van variando, ¿cierto? Si uno mira una u otra encuesta, por ejemplo, el de la Cosa Nostra muestra a un Kaiser sobre, o muy cercano a Matei, ¿cierto? Bajo, y en tercer lugar, incluso Kass, Mayola hablaba de un terremoto. eh, y le decía, no, y viste que Jara bajó, no, decía, eso ya sería un tsunami. Yo estoy hablando como que un cataclismo. No, él hablaba, ¿cierto?, de esto, de que Kaiser se veía muy posicionado y que la tendencia era que Kaiser iba subiendo en pos de los votos de Kass, porque le preguntaban de dónde sacaba Kaiser los votos y principalmente eran de la baja que vemos en Kass y la subida, ¿cierto?, mantenida de Kaiser. Y la aventura es ver qué pasa de aquí al 16, quién va a llegar o quién va a lograr pasar segunda vuelta con este empate técnico que se está observando en las encuestas. Más abajo vemos que Parisi también ha aumentado su votación, eh, Mike Nichols más abajo, ¿cierto? Con Artés y Meo. Pero parece muy interesante esta ruptura que vemos de antes, siempre hablábamos de Jara y Kass, y ahora vemos Jara, Kaiser, Kass, Matei muy pegaditos. Así que está todo en una interrogante quién pasaría segunda vuelta desde la derecha. Claro. Rolando. Sí, mira, a ver, hace 2 semanas la Cosa Nostra eh, extrapoló sus resultados, indicando que de mantenerse la tendencia, es decir, si todas las cosas seguían como hasta ahora, Mm. Kaiser tenía la primera posibilidad de pasar a segunda vuelta, lo cual fue muy rupturista en torno al resto de las encuestas. Si mira, tal como dice Adriana, tú los resultados, claro, tú tienes a Jara cercana al 30%, según el promedio, todas las encuestas le dan cercano al 30%, Sí. pasando a la primera vuelta de todas maneras. Y Kass en segundo lugar, seguido de Kaiser y después Matei. Eso es lo que el promedio de las encuestas está dando hoy día, aun cuando difiere con la encuesta de la Cosa Nostra. Yo creo que eso es importante porque en la encuesta de la Cosa Nostra está en igualdad de condiciones la posibilidad de pasar a segunda vuelta Matei y Kaiser. Esa es lo interesante de la última medición de la Cosa Nostra previa a la veda de las encuestas y que es lo que mantiene con vida el comando de la Evelyn Matei, le da esperanza. Ahora, hoy día decían que el panel ciudadano UDD da una explicación al posible resultado de la encuesta de Mayol, en el sentido de que ellos que tienen el mejor panel que hay en Chile, y es una muy buena encuesta, ellos indican de que en el votante natural, normal, la gente que ha votado siempre en las elecciones, Kaiser, Kass y Matei están empatados, pero que en los votantes obligados es Kass el que tiene una gran ventaja. Entonces, lo que quieren decir que explicaría el por qué Mayol ve esos resultados, pero bueno, esto lo vamos a saber en un pocos días más. Pero lo interesante es que la derecha todavía no tiene definido quién es su candidato. Ahora aquí vamos a ver el fenómeno del voto útil, vamos a ver el fenómeno de los debates, qué tanto van a impactar en el resultado electoral. Y lo que estamos viendo además hoy día es que los candidatos de derecha van a tener que salir mucho más agresivamente a la cancha,
ya lo estamos viendo ya. Yo creo que Evelyn Matei cometió errores esta semana, yo creo que se equivocó, cuando ella tiene un listado de 100 personas de ex autoridades concertacionistas que la apoyan y dice que el plan de búsqueda en realidad es un plan de venganza, es una declaración que no se entiende. Yo No. creo que lo mismo la situación de llamar a este gobierno de atorrante. Pero yo creo, ¿Ah? Rolando, que revelan, o sea, yo creo que, como dices tú, son errores, pero, por ejemplo, lo de los atorrantes, yo creo que no es tanto un error desde el punto de vista de que ellos están entrando a competir en este minuto por el voto duro, ¿ya? O sea, como vieron que en el fondo están en igualdad de condiciones, están tratando de irse por el voto más duro. Entonces, yo creo que ambas declaraciones van por ese lado. Yo creo que Es es que un ese es el error, error. claro, el error es ¿Te vas al centro o te vas al voto duro? claro, Claro, ese es el error. Ella había seguido una estrategia para abrirse hacia el voto de centro, correcto. pensando en que, que hay un sector fuerte de ex votantes de la concertación que no van a votar por Jara o no se sienten llamados a votar por Jara, Claro. pero en un escenario en el cual esté una candidata o Kass, o una candidata que no desconoce el tema de los derechos humanos, viene en cuestión ese voto. Yo creo que es un error que cometió Matei en toda su estrategia. Sí, sí, Porque si vas a votar por el voto duro, tú tenés dos representantes de la dureza. O sea, está Kass y sobre todo Kaiser, que también ha extremado las cosas esta semana, digámoslo. Ya no solo le dijo al gobierno atorrante, sino que les dijo manilarga y algo más. Eh, y además está amenazando con cierre de frontera y la posibles guerra con disputas con Bolivia. Bolivia. No, realmente va a salirse de todos los tratados internacionales. Es decir, Kaiser está subiendo la apuesta porque en definitiva es lo que le ha funcionado. Y el Si todo no nada. es irracional lo que está haciendo. Está siguiendo un discurso que le ha dado buenos resultados. Y Kass, que ha ido perdiendo, le cuesta ubicar. Kass es malo en los foros, definitivamente. Yo no creo que en la Archi lo haga bien y en el Bueno, Atel lo haga mejor. pero piensen ustedes que eso en el fondo es lo que a Kass le ganó, o sea, lo que a Boric le permitió ganar en segunda, bueno, en segunda vuelta sin duda, digamos, pero antes de eso incluso ya hubo, antes de la primera vuelta, recuerdo yo, hubo un debate en el que le ganó, pero por lejos, y ya en la segunda fue ya el batatazo final y le ganó. Entonces yo creo realmente que Kass, mientras más debate, tal como dices tú, más pierde. Y si Jara fuera buena debatiendo, yo creo que ya habríamos empezado a ver una subida. Ojalá que por lo menos para que esta cuestión sea competitiva, veamos ahí tal vez un coaching mejor hacia en miras de la segunda vuelta, en el caso de Jara, para que debata mejor, porque Boric sabemos que es bueno en los debates y eso le ayudó muchísimo, ¿no? Porque esto de decir que los debates no importan, las encuestas no importan, no, eso es falso. Ambas Sí, cosas. va creando opinión. Sí, eso es. La franja igual. Hablemos de la franja. ¿Qué les ha parecido la franja esta semana, Adrián? Mira, yo miraba hace como 4 días salían los análisis de la franja, ¿cierto? Que en promedio estaba siendo vista por 1.800.000 personas, de las cuales el 63% eran mayor de 50 años, ¿ya? Digamos, y una menor proporción, ¿cierto?, de gente más joven, siendo estas personas que más ven la franja, la mayoría mujeres. Entonces, eso te va mostrando, sí, que hay un público que mira la franja en forma continua, ¿ya? Siendo creo que el mayor día o la mayor cantidad de personas que vieron fueron 2.600.000 en el prime, en la noche. Eh, y eso, claro, te dice que sí hay gente que lo está viendo, pero nuevamente es cierto, hay gente que es mayor, es gente que habitualmente además tiene una rutina de ir a votar más constante. ¿Qué va a pasar con la gente más joven y con el voto obligatorio? Es lo que finalmente también va a mover un poco la brújula en estas elecciones y vamos a ver qué pasa y cómo las encuestas son capaces de determinar o de predecir el comportamiento de gente que habitualmente no vota. Claro, sí, yo pienso igual que ustedes y quería simplemente destacar el hecho de que ya la franja de Meo, bueno, al principio muy efectista, ¿no? Lo de la dimensión desconocida, pero ya esta semana
yo creo que ya se fue un poco en la exageración en términos del yo, que siempre lo hemos visto en el Meo, pero ya esto que le llaman la hiperpolitización, yo creo que Meo lo encarna perfecto, esto de que no importan las ideas, porque díganme ustedes, ¿qué idea está tirando el Meo? Ninguna. Es yo soy la víctima, ahora soy inocente, una cosa que todos sabemos que es falsa además. Cualquier persona con dedos de frente sabe que este veredicto es una farsa y que el tipo es culpable, al igual que Longueira y todo lo demás, pero él tratando de explotar eso como para decir yo encuentro de verdad impresentable. No sé qué creen ustedes, Rolando. Sí, o sea, yo coincido, en realidad, no, mira, la verdad es que no creo mucho yo en el impacto de la franja, porque en general, y lo que les decía yo la semana pasada, las encuestas lo que muestran cuando se mide el impacto de la franja es que hay una correlación entre el voto de adhesión a un candidato con la evaluación positiva de esa franja. Entonces, la verdad, no importa mucho. Ahora, hay un dato que tenía el panel ciudadano, porque si tú ves las encuestas, hay un nivel bajo de indecisos. Pero Panel Ciudadano da un dato la semana pasada indicando de que hay un 25%, o sea, una cantidad enorme de personas que van cambiando su intención de voto. ¿Qué es lo que motiva a ese votante de la última milla, que va casi llegando a la urna toma la decisión? ¿Será el último debate? ¿Será la última noticia que vio en TikTok? No lo sé. Pero estas 2 semanas son Clave, claves. sí. Porque además, mira, todos los escenarios indican, hay que decirlo también, en segunda vuelta Jara no gana en ningún escenario. Quizás el candidato más competitivo para ella es Kaiser. O sea, creo que le convendría que Kaiser fuera el que ganara porque ahí están en un virtual empate. Pero es muy difícil en un escenario donde la derecha tiene casi un 60% de apoyo lo que enfrenta. O sea, lo que decían es que probablemente nos vamos a encontrar con un cambio muy fuerte en la campaña de segunda vuelta de Jara, que va a cambiar totalmente su comando, que van a cambiar su estrategia, que seguramente va a separarse mucho más fuertemente del gobierno, ¿ya? Porque necesita sacarse esa mochila que le impide crecer. Entonces vamos a ver cambios ahí importantes porque bueno, tal con estos votantes y este nivel de indecisión, todo puede pasar en realidad. Sí, no, como dices tú, en el caso de Kaiser, yo creo que se podría repetir, yo creo que también lo dije la semana pasada, se podría repetir el escenario de segunda vuelta entre Kass y Boric, digamos, o sea, en el sentido de que ahí sí que se vuelve más competitiva Jara, por una razón bien simple, que lo dijo Evópolis. Evópolis dijo que si Kaiser es el presidente, incluso Kass, ambos, ellos van a ser oposición. Entonces, ya con eso, Evópolis, por muy poco que pese, y por igual, todo suma. Entonces esa gente no va a votar en segunda vuelta el mundo de Opoli por un Kaiser o un Kass, y eso le podría, digamos, generar más competitividad también a otros sectores, tal vez los amarillos, los demócratas, se descuelguen, ¿no? También de Matei. Así que eso podría ser la elección bastante más competitiva. Pasemos a lo que a la cancha chica, a nuestra región. ¿Cómo ven ustedes las parlamentarias, Adriana? Bueno, lo que uno puede percibir, ¿cierto? Es que en el distrito 15 van a cambiar un poco las formas de qué partidos tienen diputados actuales. Yo no sé si, por ejemplo, en esta ocasión, si bien el diputado Soto, ¿cierto? Es probable que nuevamente alcance y mantenga el cargo. No sé si va a doblar como la vez anterior. Eso no quita, ¿cierto?, que nos salga otra persona de la lista, pero Herrera. no sé, claro, que pudiese ser, claro, esta reconocida, ¿cierto?, doctora que sale en televisión y que por eso, que va por el PS, ¿cierto?, arrastra harta popularidad. Pero la vez pasada Soto, ¿cierto?, arrastró a Marta González. Marta González, quien va ahora por otra lista, que va por los regionalistas verdes. Y van a perder. Eh, pero yo no creo que ella logre, ¿cierto?, mantenerse, pero tampoco creo que Soto logre doblar como para arrastrar al que va junto con él como PPD. Eh, Eso es lo que siento que sin duda Ugarte de los republicanos suena fuerte. Eh, Natalia Romero, y ahí estaríamos un poco en lo que hemos conversado, ¿no? Natalia Cuatro. Romero, Soto, Ugarte, Herrera, que es la que va por el PS, y ahí El que está en cuestión. el quinto está Claro. más peleado, sí.
Rolando. Sí, efectivamente, yo creo que eso es como lo lógico, de acuerdo a lo que los sondeos locales indican. Eh, Soto, por mucho que baje, tiene 4 periodos, alta exposición pública, es un diputado bien mediático, por lo tanto, yo creo que él tiene casi asegurada su reelección. Y la doctora Herrera, que aparte de ser doctora, siempre las pone a los doctores en una condición especial eso, además salir en televisión le da mucha visibilidad y en un escenario donde la mayor parte de la gente es bien desconocido y sobre todo para el votante que no identifica partidos o sectores, la verdad es que esas imágenes influyen. Probablemente eso tengamos en la lista, una de las listas oficialistas probablemente va a sacar esos dos candidatos y la derecha tiene asegurado un republicano y probablemente la diputada Romero se reelija. Y ahí está Y el el quinto en quinto, disputa. el quinto, Porque sí, es cierto, pero a lo mejor muchos poquitos pueden sumar. O sea, sí. la diputada González algo sacará, el exalcalde de Granero algo sacará. Esa lista también puede Mm. sumar. Sí, ahí es donde lo mismo pasa en el distrito 16, donde se ve Y además por el fuerte la sistema candidatura. de elección, ¿no? Por el sistema de Claro, elección se promueven que varias listas saquen a alguien. Claro, exactamente. Así que yo creo que todos pueden sacar. Lo más probable es que se den las grandes tendencias. O sea, vamos a tener. Probablemente Republicanos va a tener un avance muy grande y va a sacar una buena representación parlamentaria, probablemente va a desplazar a la UDI, claramente, yo creo que esa es una de las hegemonías que va a resolverse en esta elección. Así que habría que ver qué es lo que Rolando, pasa y el con estas 16, candidaturas menores. el distrito ¿Perdón? el 16. resultado en el 16, Yo lo que sé es que está acá la diputada Morales muy bien aspectada, está también Cucumide, Carolina Cucumídez también está con un buen nivel de adhesión, Cristofanini también. Y más abajo, fíjate, sorprendentemente, según los sondeos de acá, estarían Come Mellado, el actual diputado, Bugueño, que también, que fueron diputados que están con más dificultades de poder reelegirse. ¿Ah? Yo creo que no está tan claro el escenario en el distrito 16. Ya. Bueno, como quiera que sea, yo creo que el terremoto que se viene, como anunciaste tú, Rolando, va a ser este cambio en el eje de la derecha, digamos, dramático, de la UDI a republicano. Y yo creo que eso va a ser un terremoto, porque ellos en el fondo van incluso en la presidencial a una primaria, en el fondo. Esta es la primaria de ellos en la primera vuelta. Entonces yo creo que todo eso va a significar un terremoto nada menor, ¿ah? Yo creo que eso es un factor que no se puede, que yo creo la noche de las elecciones tal vez va a ser lo más comentado, ¿ah? Yo eso anticipo de la primera vuelta, va a ser la parlamentaria más que la presidencial, aunque la presidencial, por supuesto, podría, si fuera Kaiser el que pasa a la segunda vuelta, lógico que van a estar todos, vamos a estar, porque nosotros también vamos a estar todos hablando de eso. Eh, y quería, bueno, preguntarles también sobre otras temáticas, tal vez menos comentadas. Veía esta mañana en Mesa Central al ministro Cordero. Tenemos una situación, por ejemplo, de inmigración ilegal indiscutiblemente que ha bajado. Hay gráficos entregados por la PDI en que hay un 40 y tal, o sea, de verdad una baja importante de la inmigración ilegal. Pero por otro lado, tenemos todo esto y lo vimos en Brasil esta semana, lo que pasó con la policía, que fue una masacre dentro de una de las favelas más grandes de Río, intentando matar al dirigente del Comando Vermelho. Y la pregunta ahora, me llamó la atención que la declaración que dio el ministro Cordero, es que él dice que dos de los más importantes grupos de narcotraficantes, entre ellos el Comando Vermelho, de los brasileños, están metidos en Chile. Y eso para mí fue novedad, porque yo sabía que el cartel de Sinaloa estaba, el Tren de Aragua, pero ahora sabemos que está este cartel, que es muy importante porque significa que de verdad la droga está pasando, el pasadizo ahora es Chile, reemplazó 100% Uruguay, que era por donde Montevideo era por donde pasaba la droga, ahora al parecer estaría entre Talcahuano y Valparaíso, San Antonio también, hay como tres puertos ahí por los donde está saliendo la droga. Entonces, ¿ustedes creen que esto va a tener un impacto a nivel electoral, Adriana? bueno, yo creo que el tema de inmigración ha sido un tema súper clave y que se va a seguir conversando durante todo este periodo de elecciones, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Eh, Ahora que se acerca, cierto, el buen tiempo y las faenas agrícolas van a requerir cierto mano de obra, también va a ser un tema que se va a seguir conversando. O sea,
conversado, ¿cierto? El exministro también lo ha mencionado como un punto importante cuando se habla de restringir las migraciones. Y ahora, eso es por una parte, ¿cierto? Estamos hablando de gente que viene a trabajar a Chile. Pero cuando hablamos de inmigración asociada a aspectos más delictivos como los que tú comentas, Alicia, sin duda es mucho más preocupante a cómo se para eso, cómo se detiene todo lo que es traspaso de drogas o el ser este punto cierto de salida a Europa. eh, es preocupante. A mí me preocupa el tema de inteligencia, cómo se está dando, y cómo no somos capaces de, si ya se sabe, y si Cordero está diciendo que estamos saliendo entre, no sé, tres puertos, es como no se hace algo, digamos. Eso me preocupa. No, Pero creo que sí, que efectivamente es un tema que va a estar súper, súper patente en las elecciones, además que pudiese ser significativamente distinto entre los enfoques que pueden presentar los distintos candidatos y eso utilizarlo a su favor en los debates o en lo que queda de campaña presidencial. claro, Rolando, por si acaso lo de los puertos no lo dijo Cordero, eso es cosas que yo he leído, él habló solamente sobre esto del Comando Vermelho, que fue lo que a mí me dejó, realmente me sorprendió. Rolando, Sí, pero él mismo confirmó de que este comando, este grupo criminal brasileño, está operando en el traslado de la droga. Son grupos muy importantes en lo que es el tráfico de la droga y el traspaso de aquí a Europa, porque definitivamente ellos llevan ese es el destino, décadas, ¿no? Claro, llevan. llevan Es que ese es el punto. Mira, yo creo que este grupo lleva 50 años operando en Brasil. yo les voy, 50 años. tal cual, y yo les voy a contar, voy a hacer un breve paréntesis para que nuestros internautas sepan un poquito de la historia, porque yo esto lo enseño, entonces lo sé de memoria, que es el hecho de que esto es culpa de la dictadura militar brasileña. Yo les voy a decir por qué es culpa de la dictadura militar brasileña, porque los militares estuvieron en Brasil 21 años, del 64 al 85. Durante ese periodo, ellos encarcelaron a lo que era la guerrilla urbana que hubo en Brasil, que operó muy fuerte por unos años, y los encarcelaban a estos de la guerrilla urbana, que habían sido, por supuesto, capacitados en la Unión Soviética, en Cuba, etcétera, con técnicas de guerra urbana, los encarcelaron en las mismas cárceles que estaban los delincuentes comunes. Entonces, ¿cómo nace el Comando Vermelho? Por eso Vermelho significa rojo, porque viene del intercambio de información que hubo de estas tácticas de guerra urbana hacia los grupos de narcotráfico que estaban naciendo en Brasil. Entonces, esa es la razón por la cual este grupo tiene tanta fuerza, porque tuvieron entrenamiento gratis en las cárceles brasileñas. ¿Ah? Entonces, esa es la historia. Ahora te doy de nuevo la palabra, Juan. Bueno, pero esa es una historia conocida también en Chile. Una de las cosas que yo me acuerdo que se discutía en la década del 80 es qué iba a pasar con estos grupos armados que recibían entrenamiento militar, pero que tenían muy poco adoctrinamiento ideológico. Entonces, claro, tú les dabas capacidad militar, pero no le dabas capacidad ideológica, y por lo tanto muchos terminaron transformándose en operarios de los grupos de criminales, digamos. ¿Te fijas? Entonces, ahora, lo que demuestra eso también, Alicia, y lamentablemente es una realidad que nos afecta directamente, es la tardanza que tiene el Estado en poder reaccionar. Sí, yo creo que eso es lo más dramático. O sea, ¿cuántos años hace que estamos hablando en Chile de que hay lugares que están tomados por el narcotráfico donde la policía no puede entrar? ¿Es algo nuevo? No, no es nuevo. No, Llevamos décadas sí, diciéndolo. como 20 años. Décadas hablando los políticos en cada campaña electoral, sacando exactamente los mismos temas. ¿Te fijas? Ahora decimos, claro, bajó el nivel de migrantes, dicen algunas Claro, estadísticas. Sí, ilegal. pero hay 500.000 migrantes, entre 300.000 y 500.000 irregulares. ¿Te fijas? O sea, ya el problema existe y está acá. Y en Claro. ese, y en ese sentido hay que actuar con responsabilidad y solucionarlo. ¿Será la solución, como dice Kaiser, tomar un avión y mandarlos a todos? Dijo Kass que ellos mismos se iban a pagar el pasaje. No, Claro, posiblemente no lo sea, como tampoco será empadronarlos a todos, que fija, porque quienes están en el nivel delictual no van a venir a empadronarse. Es No, un problema extremadamente complejo que si no tenemos una política de Estado para enfrentarla, vamos a seguir perdiendo esta batalla. O sí, sea, los puertos chilenos, ¿hace cuánto que se está reclamando a través de la prensa que no hay escáner, que solamente logramos periciar el 1% de los contenedores, de los miles de contenedores que pasan por los puertos?
bueno, ahí está el resultado. Si, Correcto. te Sí. fijas, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, si todas estas cosas simplemente son para batallas electorales, la verdad es que el destino que nos espera no es muy auspicioso. No, pero yo quiero dar una nota positiva, ya yo lo voy a ver del lado el vaso medio lleno. ¿En qué sentido? Que Chile llega tarde a este problema, es decir, todos los otros países de Latinoamérica llevan mucho más tiempo que Chile con este tema y como dices tú, Brasil 50 años y no lo pueden sacar. Pero yo veo una diferencia importante en Chile, a diferencia de Brasil, de Ecuador, de Perú, etcétera, que nosotros tenemos una policía mucho más profesional y creo que tenemos además un sistema judicial que si bien hemos visto que con estos problemas de corrupción que han habido, pero eso también es nuevo, no es algo sistémico que lleve décadas en Chile, esto es nuevo. Por lo tanto, yo doy la nota positiva y yo creo que Chile tiene la gran oportunidad, si las cosas, como dices tú, Rolando, se hacen bien, de mostrar un mapa, una guía para el resto del continente si logramos sacar a los narcos de Chile, ¿cómo se hace? Entonces yo doy esa nota positiva. Si logramos ponernos de acuerdo, logramos hacerlo, le damos un mapa al resto del continente de cómo salir. Allá verán ellos si lo siguen o no y veremos si Chile lo puede hacer primero. O sea, Sí, ah, exactamente. poniéndose muy positivo. Un Bueno, desafío. sí, es un gran desafío. Y yo quiero, bueno, dejarlos con el último tema. ¿Qué les parece a ustedes esto? Que, bueno, primero que el ministro Pardo da la impresión de que le van a hacer la acusación constitucional y parece que los votos están, número uno. Y segundo, ¿qué les parece a ustedes esto de que en este momento, por primera vez en nuestra historia, un presupuesto no se rechaza? ¿Qué les parece esto, Adriana? Ambas cosas. Bueno, lo del rechazo del presupuesto, la verdad es que sin duda fue un golpe, pero es un golpe también motivado la época electoral. Probablemente si hubiera sido el año pasado, esto no hubiera pasado. Valga la redundancia, pero tiene que ver con eso, ¿cierto? Es una presión adicional el señalar o el rechazar la mayoría de las partidas presupuestarias. eh, y eso retrasa todo, ¿cierto? Retrasa. Ahora, yo puede retrasarlo, pero yo creo impensable, ¿cierto? Pensando también en las elecciones, que se hagan una propia zancadilla. ¿Me entiendes? Porque igual no saben el gobierno que viene después. Por lo tanto, es jugar con fuego, porque, claro, lo puedes rechazar y puedes reducir todas las partidas, eh, pero, pero ¿quién viene después a gobernar? Va a ser, también es una encrucijada. Entonces, claro, es jugar con fuego. Y con respecto a Pardo, sí parece cierto que ya están los votos como para que se haga la acusación constitucional y veremos si por los tiempos se lleva a cabo antes o entre medio de la primera y la segunda vuelta y los resultados que vaya a tener va a ser también interesante. Yo no sé si ya está como sorteado quiénes estarían dentro de los legisladores que estarían viendo la acusación Sí, pues, constitucional. está el presidente de la Comisión Mulet. Está presente Mulet, pero ¿quiénes más están conformándola? Porque al final ellos también son los que votan, más allá de que el Pleno también Ah, después lo es ratifique o mayoría no. oficialista, pero Mulet está parece por aprobar. Sí, Ya. y habían varios en reflexión, ¿no? Que dijeron que estaban Sí, ahí en sí. reflexión. Así que bueno, Es Rolando, que ha sido un tema, esto de que ahora nos van a reducir 2.000 pesos, que Sí, era no como sé. el chiste de como Claro, tan claro. generosos, no sé, tan No, yo creo dadivosos. que, mira, hay dos cosas que están como, tres. Pues, la suerte está echada por las elecciones. El juez Ulloa, en primer lugar. O sea, perdió categóricamente. O sea, hubo un rechazo a su acusación constitucional, uno y dos abstenciones, y el resto fue aprobación. Esto se va a votar el 10 por el Senado y no hay duda de que esto se va a aprobar. claro. ¿Ya? Porque era bastante poco presentable lo que hizo la Corte Suprema. O sea, si hay errores, el de la Corte Suprema con el juez Ulloa fue brutal. Respecto de las partidas presupuestarias, es cierto. Yo creo que también en esto la oposición está mirando cómo va a quedar el presupuesto para un posible gobierno de derecha. Y por lo tanto, claro, van a extremar este punto, pero bueno, se producirán las conversaciones posteriormente, tendrá que haber acuerdo. Esperamos a lo menos que eso suceda, es lo que es la tradición, así que debiera haberlo. Y respecto de Pardow, efectivamente yo creo que, mira, el gobierno con la decisión de apoyarlo jurídicamente también cometió un error. ¿Te fijas? Pues no es precisamente el momento para hacerlo, perjudica más la candidatura oficialista.
Y bueno, yo creo que efectivamente la tiene difícil, la tiene muy difícil el exministro, porque los diputados ante sus electores van a querer mostrar que alguien pagó los platos rotos de este desaguisado. Claro. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Lo último cortito, predicciones para el debate de mañana, que va a haber un debate el de Anatel es el otro martes, el de mañana es el de la De Archi. la Archi, sí. Claro. ¿Qué predicción tienen ustedes, Adriana? Yo creo que los tres candidatos a la derecha se la tienen que jugar, tienen que tratar de sacar el empate técnico, tienen que mostrar las diferencias entre los tres. Finalmente, esta primaria de la derecha tiene que ver quién tiene las tres posibilidades de avanzar a segunda vuelta, por lo tanto, tienen que jugársela. Yo espero que sea un debate más entretenido que el que vimos la semana, el descafeinado, como decía la Alicia, de la vez pasada, y frente a estos resultados, ¿cierto? Que muestran esta tendencia más bien al empate, se vea, al menos en la derecha, un debate más interesante. Rolando, ¿cuál es tu predicción? Yo creo que se va a mantener la tendencia de los anteriores debates, es decir, Kaiser lo va a seguir haciendo bien, porque Kaiser, digamos las cosas como son, es rapidito para contestar, contesta lo que le preguntan, no evade, ¿ah? De Eso es muy acuerdo. relevante, ¿ya? Y el que se ha destacado en la derecha. Eh, Creo que Evelyn Matei está demasiado presionada. Yo creo que el nerviosismo que tiene por la situación que está viviendo, después de haber estado 2 años siendo la líder de las encuestas y poco menos que teniendo asegurada la banda presidencial, ni siquiera está peleando el segundo lugar, está ya peleando el tercer lugar, y Kass no es bueno en los debates. Entonces, la verdad es que no espero mucho. Yo creo que se va a mantener esta tendencia a, Sí, a- a la mediocridad, digamos, la medianía de la tabla, como no arriesgando mucho, ya. jugando al empate. O sea, tenemos predicción de debate fomeque de nuevo. Yo creo. Así que, Sí. bueno, Han sido más entretenidos los previos, acuérdate. Mira, Maine Nicola cometió otro, no hemos hablado de él, ¿ah? sí, cierto, La verdad es que no es un candidato significativo, pero porque tampoco ha levantado, pero cometió esta semana 2 errores fuertes, a pique. agarrarse a golpes con Neme por una cuenta pendiente antigua, pero además mentir en 2 programas de televisión respecto de que había Mal, votado por el no, mal. y ahora reconocer en una entrevista que en realidad nunca votó por el no, que votó por el sí, que se arrepentía de eso, la verdad es que le deja la credibilidad bien, bien cuestionada. Creo que fue un error Impresentable. grave. Sí, gravísimo. Tienes razón. En realidad, el caso de Mike Nichols es un buen estudio de cómo un candidato se va a pique, ¿ah? A nivel mediático. Yo creo que va a sacar en la final, en la encuesta final en la elección, muy bajo. Así que yo creo que efectivamente se va a desplomar. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Bueno, ha estado muy entretenido como siempre. Los esperamos la próxima semana. Y ahí hablaremos del debate descafeinado y ya encuestas no podemos hablar más porque no hay más encuestas. Bueno, a ver, más. Van a Estamos en ver, la, van a ver encuestas, no se preocupen, o encuestas sea, van a ver. claro, pero por No bajo podemos publicarla, pero podemos decir, es- hablar lo que... claro, sin la encuesta sin publicarse, claro, tienes Claro. toda la razón. Y bueno, por supuesto que ya tendremos, siempre van a haber cosas pasando en la semana, así que ahí estaremos comentando todas esas cosas. Y bueno, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en un nuevo diálogo regionalista.